¿Has sentido alguna vez esa sensación de estar parado al borde de un precipicio emocional sin saber que en cuestión de horas tu vida completa se transformaría de manera irrevocable? Esa fue exactamente la sensación que tuve la noche del 23 de marzo, cuando llegué empapada y temblorosa al gran salón real para la fiesta de graduación de mi hijo Daniel, solo para descubrir que mi propia familia me había traicionado de la manera más cruel que pudiera imaginar. Mi nombre es Beatriz Herrera, tengo 47 años y hasta esa noche había creído que lo sabía todo sobre las personas más importantes en mi vida. Durante 20 años había trabajado incansablemente como administradora del hospital regional más grande de Guadalajara, sacrificando mi tiempo personal, mis propios sueños e incluso mi salud para darle a mi familia la vida cómoda que nunca tuve cuando era niña. Pero esa noche, mientras la lluvia torrencial de marzo me empapaba hasta los huesos frente a las puertas cerradas del salón más elegante de la ciudad, me di cuenta de que todo lo que había construido durante décadas estaba a punto de desmoronarse ante mis ojos. La historia comenzó 3 semanas antes, cuando Daniel, mi hijo mayor de 22 años, me anunció que había organizado una gran fiesta de graduación para celebrar que había terminado su carrera de ingeniería industrial en el Tecnológico de Monterrey. Era mi orgullo más grande. El primer miembro de nuestra familia en obtener un título universitario, después de años de sacrificios económicos que habían valido completamente la pena. «Mamá», me había dicho con esa sonrisa que siempre derretía mi corazón, «quiero hacer una fiesta realmente especial, algo que refleje todo el trabajo duro que hemos hecho juntos para llegar hasta aquí». «Por supuesto, mi amor», le respondí sin dudarlo. «Organiza lo que quieras. Te lo has ganado». Lo que no me dijo en ese momento, lo que descubriría esa noche, de manera devastadora, es que cuando Daniel hablaba de «hemos trabajado juntos», no se estaba refiriendo a mí. Se estaba refiriendo a Camila, su novia de los últimos 2 años, y a la familia adinerada de ella, que había estado financiando secretamente gran parte de sus gastos universitarios durante todo ese tiempo. Camila Villalobos venía de una familia de constructores exitosos que poseían múltiples desarrollos inmobiliarios en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Su padre, ingeniero Roberto Villalobos, era dueño de una empresa que había construido algunos de los centros comerciales y complejos residenciales más exclusivos de la ciudad. Su madre, Lucía, era una socialité que organizaba eventos benéficos para la alta sociedad tapatía y que aparecía regularmente en las páginas sociales de los periódicos locales. Desde el momento en que Daniel me presentó a Camila hace 2 años, supe que ella me veía como un obstáculo temporal en su relación. No era nada que dijera directamente, sino más bien la forma en que me miraba, con esa sonrisa educada pero fría que usan las personas de clase alta cuando tienen que interactuar con alguien que consideran socialmente inferior. «Señora Herrera», me había dicho la primera vez que nos conocimos, «Daniel me ha contado tanto sobre usted. Qué admirable que haya criado a un hijo tan inteligente trabajando en el hospital. Debe ser muy demandante». El tono de su voz cuando dijo demandante dejaba claro que lo que realmente quería decir era agotador e indigno. Durante los siguientes 2 años, fui notando gradualmente cómo Daniel comenzaba a cambiar. Al principio fueron pequeños detalles. Ropa más cara de la que yo sabía que podía permitirse con su trabajo de medio tiempo, restaurantes caros a los que iba con Camila que estaban completamente fuera de su presupuesto de estudiante, viajes de fin de semana a destinos costosos que explicaba vagamente como oportunidades de networking. Cuando le preguntaba cómo podía permitirse todas esas cosas, me daba respuestas evasivas. «Conseguí un bono en el trabajo», o «Camila conoce lugares donde dan descuentos para estudiantes», o «estoy administrando mejor mi dinero». Lo que yo no sabía, lo que Daniel me había estado ocultando cuidadosamente durante 2 años, es que la familia Villalobos había estado subsidiando su estilo de vida desde que comenzó a salir con Camila. Le pagaban la renta de un departamento mucho más elegante que el que yo podía ayudarle a costear,
Le habían comprado un automóvil nuevo cuando el suyo se descompuso, e incluso habían cubierto gran parte de sus gastos universitarios del último año. Pero todo esto venía con un precio que yo no conocía. Daniel había comenzado a avergonzarse de mí, de nuestro departamento modesto en la colonia moderna, de mi trabajo como administradora de hospital, de nuestras tradiciones familiares humildes, que contrastaban dramáticamente con el mundo sofisticado en el que ahora se movía. Durante las semanas previas a la fiesta de graduación, noté que Daniel estaba especialmente nervioso y evasivo. Cuando le preguntaba sobre los detalles de la celebración, me daba respuestas vagas. «Todavía estamos planeando», o «Quiero que sea una sorpresa», o «No te preocupes por nada, mamá, yo me encargo de todo». La noche de la fiesta, me vestí con mi mejor vestido, un vestido azul marino que había comprado especialmente para ocasiones importantes, y me dirigí a la dirección que Daniel me había dado. El Gran Salón Real, uno de los lugares para eventos más exclusivos y caros de Guadalajara. Cuando llegué al lugar en taxi, inmediatamente me di cuenta de que había algo extraño en la situación. El valet parking estaba lleno de automóviles de lujo: BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche. Claramente no era el tipo de celebración que yo había imaginado cuando Daniel me habló de una fiesta de graduación. Pero lo que realmente me confundió fue la reacción del personal de seguridad cuando me acerqué a la entrada principal. Un hombre corpulento en traje negro me bloqueó el paso antes de que pudiera llegar a las puertas. «Disculpe, señora», me dijo con voz autoritaria, «pero necesito ver su invitación». «¿Invitación?», pregunté confundida. «Soy Beatriz Herrera, la madre del graduado. Mi hijo Daniel organizó esta fiesta». El hombre me miró de arriba a abajo, claramente evaluando mi apariencia y llegando a conclusiones sobre mi estatus social. «Señora, necesito verificar su nombre en la lista de invitados». Mientras revisaba una lista en su tableta, pude escuchar música alegre y risas provenientes del interior del salón. Era claramente una fiesta grande y elaborada, mucho más extravagante de lo que Daniel me había dado a entender. «Señora», me dijo el guardia después de revisar la lista 2 veces, «no encuentro su nombre aquí. ¿Está segura de que esta es la fiesta correcta?». «Por supuesto que estoy segura», respondí, sintiendo que mi voz se quebró ligeramente. «Es la fiesta de graduación de mi hijo Daniel Herrera. Él organizó todo esto». «Permítame hacer una llamada», me dijo el guardia, sacando un radio. Mientras él hablaba por radio con alguien adentro, comenzó a llover. Al principio fue una llovizna ligera, pero rápidamente se intensificó hasta convertirse en una tormenta torrencial típica de marzo en Guadalajara. En cuestión de minutos, estaba empapada. Mi vestido azul marino se pegaba a mi cuerpo. Mi cabello cuidadosamente peinado se arruinó completamente y mis zapatos nuevos se llenaron de agua. Pero más que la incomodidad física, lo que me destrozaba era la humillación de tener que esperar afuera como una intrusa en la celebración de mi propio hijo. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 15 minutos, el guardia regresó con una expresión incómoda. «Señora», me dijo, evitando hacer contacto visual conmigo, «me informan que hay algunas complicaciones familiares. Me piden que le diga que Daniel la llamará mañana para explicar la situación». «¿Complicaciones familiares?», repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Qué tipo de complicaciones familiares pueden impedir que una madre esté en la fiesta de graduación de su hijo? El guardia se veía genuinamente incómodo, como si él mismo no entendiera la situación. «Señora, yo solo estoy siguiendo instrucciones. Me dijeron que le ofreciera un taxi de regreso a su casa». Fue en ese momento, parada bajo la lluvia, torrencial, empapada y humillada, rechazada de la celebración de mi propio hijo, que me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mi vida. Daniel, el niño que había criado sola durante 22 años, que había sido mi compañero constante y mi razón de vivir, me había excluido deliberadamente del momento más importante de su vida adulta. Pero lo que no sabía en ese momento, lo
que descubriría en las horas siguientes es que la humillación de esa noche era solo la punta del iceberg. Lo que realmente me esperaba era descubrir una red de mentiras, manipulaciones y traiciones que involucrarían no solo a Daniel, sino a personas en las que había confiado durante años. También descubriría que tenía mucho más poder en esa situación de lo que cualquiera de ellos había calculado, y que la lección que estaban a punto de aprender sobre las consecuencias de la traición familiar sería una que jamás olvidarían. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación surrealista de descubrir que tu vida entera ha sido una mentira cuidadosamente construida por las personas en las que más confiabas? Durante los 3 días siguientes a la humillación bajo la lluvia, me sumergí en una investigación que revelaría secretos tan devastadores que cambiarían para siempre mi comprensión de quién era realmente mi hijo y qué tipo de influencias habían estado moldeando su carácter durante los últimos 2 años. La mañana después de la fiesta, Daniel no me llamó como había prometido el guardia de seguridad. Tampoco respondió mis llamadas telefónicas o mis mensajes de texto. Durante 48 horas completas, mi propio hijo me ignoró completamente, como si yo fuera una extraña molesta que estuviera tratando de contactarlo. Fue mi colega del hospital, la doctora Martínez, quien involuntariamente me dio la primera pista sobre lo que realmente había estado pasando. Durante nuestro turno del lunes por la mañana, me mencionó casualmente que había visto fotos de una fiesta elegante en las redes sociales. «Beatriz», me dijo mientras revisábamos expedientes médicos, «vi que tu hijo tuvo una celebración. Muy elegante el sábado. Las fotos que publicó Camila Villalobos se veían espectaculares. Debe haber costado una fortuna». Sentí que mi estómago se apretaba. «¿Viste fotos de la fiesta?» «Sí, en Instagram». Camila subió como 50 fotos. El salón se veía increíble. Había una orquesta en vivo, decoraciones que claramente costaron miles de pesos. Se nota que esa familia realmente tiene dinero. Esa noche, cuando llegué a casa del hospital, hice algo que nunca había hecho. Antes, creé una cuenta falsa de Instagram para poder ver las fotos de la fiesta a la que había sido excluida. Lo que vi me rompió el corazón en pedazos. Las fotos mostraban exactamente lo que la doctora Martínez había descrito. Una celebración lujosa con decoraciones elaboradas, una orquesta profesional, mesas elegantemente decoradas y aproximadamente 150 invitados vestidos con ropa cara. Había fotos de Daniel en un smoking que nunca había visto, bailando con Camila en un vestido que claramente costaba más que mi salario mensual. Pero lo que más me dolió fueron las fotos familiares. Había múltiples fotos de Daniel con los padres de Camila posando como si fueran una familia. En una foto particularmente dolorosa, Daniel estaba entre Roberto y Lucía Villalobos, con sus brazos alrededor de ambos, sonriendo como si ellos fueran sus verdaderos padres. Los comentarios en las fotos eran igualmente reveladores. «¡Qué familia tan hermosa!», escribía alguien. «Daniel tiene mucha suerte de tener suegros tan generosos», comentaba otra persona. «Se nota que Daniel viene de buena familia», añadía una tercera. Si supieran la verdad, si supieran que la buena familia de la que supuestamente venía Daniel era en realidad una madre soltera que había trabajado turnos dobles durante años para pagar su educación. Al día siguiente decidí hacer algo más drástico. Usando mis conexiones en 1960, el hospital, contacté a una amiga que trabajaba en el departamento de finanzas de la universidad donde Daniel había estudiado. Le pedí que verificara discretamente el estado de las cuentas de mi hijo. «Beatriz», me dijo por teléfono después de investigar, «hay algo extraño con las cuentas de Daniel. La mayoría de sus gastos universitarios del último año fueron pagados por una empresa llamada Constructora Villalobos. También hay registros de varios depósitos grandes en su cuenta bancaria personal, todos provenientes de la misma empresa». Mi corazón se hundió. Daniel había estado mintiendo sobre sus finanzas durante todo el último año. No solo había estado recibiendo dinero de la familia de Camila,
sino que aparentemente había estado viviendo completamente de su generosidad, mientras me permitía seguir creyendo que yo era su principal apoyo financiero. Pero eso no era todo. Mi amiga había descubierto algo más perturbador. Beatriz, también encontré que Daniel cambió su información de contacto de emergencia en los registros universitarios. Ya no apareces tú como su contacto principal. Ahora aparece Roberto Villalobos. Había sido reemplazada oficialmente como la persona más importante en la vida de mi hijo por un hombre que apenas conocía desde hace 2 años. Esa noche, finalmente, Daniel me llamó. Su voz sonaba diferente, más fría, más distante, como si estuviera hablando con una conocida en lugar de con su madre. «Mamá», me dijo sin ofrecer ninguna disculpa por haberme ignorado durante 3 días. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó el sábado». «Sí, necesitamos hablar», le respondí, tratando de mantener mi voz calmada. «Necesito que me expliques por qué me dejaste esperando afuera bajo la lluvia en lugar de estar celebrando contigo». «Mamá, la situación es complicada. La familia de Camila organizó la fiesta y pensaron que sería mejor si mantuviéramos las cosas simples». ¿Simples cómo? Como enfocarnos en mi futuro en lugar de en el pasado. ¿Y yo represento el pasado? Daniel suspiró con impaciencia. Mamá, no es personal. Es solo que Camila y su familia se mueven en círculos diferentes. Tienen conexiones que pueden ayudarme profesionalmente y pensaron que sería más apropiado si la celebración reflejara esas nuevas oportunidades. ¿Nuevas oportunidades que no me incluyen? No es que no te incluyan, mamá. Es solo que, tú no encajas exactamente en ese ambiente. Esas palabras me golpearon como una bofetada física. Mi propio hijo me estaba diciendo que yo no era lo suficientemente buena para estar en su celebración de graduación. Daniel, le dije, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. ¿Recuerdas cuando tenías 12 años y te enfermaste gravemente de apendicitis? ¿Recuerdas que trabajé turnos extra durante 2 meses para pagar el hospital privado porque el Seguro Social tenía lista de espera? Sí, mamá, lo recuerdo. ¿Y recuerdas cuando tenías 18 años y no tenías dinero para la inscripción? ¿Universitaria? ¿Recuerdas que vendí mi carro y tomé un préstamo personal para asegurarme de que pudieras estudiar? Sí, lo recuerdo. ¿Y recuerdas todos los fines de semana que trabajé turnos extra para poder darte dinero para tus gastos, todos los sacrificios que hice para asegurarme de que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve? Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Hacer qué más difícil? ¿Recordarte que soy tu madre y que he dado mi vida entera por ti? Mamá, me dijo Daniel con una frialdad que me heló la sangre. Necesitas entender que las cosas han cambiado. Tengo oportunidades ahora que nunca tuve antes. La familia de Camila puede abrirme puertas que tú nunca podrías abrir. Pueden darme un futuro que tú nunca podrías darme. ¿Y qué futuro es ese exactamente? Un futuro donde no tenga que preocuparme por dinero, donde pueda tener el estilo de vida que merezco, donde pueda ser respetado por las personas que realmente importan en esta ciudad. Y las personas que realmente importan no incluyen a tu madre, incluyen a las personas que pueden ayudarme a progresar profesionalmente, mamá. La familia de Camila tiene conexiones en toda la industria de la construcción. Roberto ya me ofreció un puesto ejecutivo en su empresa. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué significa qué? Daniel, nada en la vida es gratis. Si esa familia está dispuesta a darte trabajo, dinero y oportunidades, es porque quieren algo a cambio. ¿Qué es lo que quieren? Quieren que sea un buen esposo para Camila y un buen yerno para ellos. ¿Y eso incluye cortar relaciones con tu familia biológica? Daniel se quedó silencioso por un momento antes de responder. Incluye adaptarme a su estilo de vida. Incluye entender que hay diferentes niveles sociales y que para progresar en la vida a veces hay que dejar atrás ciertas asociaciones. ¿Asociaciones como tu madre? ¿Asociaciones como personas que podrían
complicar mi integración en su círculo social. En ese momento entendí completamente lo que había estado pasando durante los últimos 2 años. La familia Villalobos no había estado ayudando generosamente a Daniel por bondad de corazón. Lo habían estado comprando, y parte del precio había sido que me eliminara gradualmente de su vida. Daniel, le dije con voz temblorosa, ¿realmente crees que ser comprado por una familia rica es mejor que tener una madre que te ama incondicionalmente? Mamá, no es ser comprado, es tener oportunidades reales para una vida mejor. ¿Y una vida mejor no puede incluir a la mujer que te crió? Puede incluirte, solo que de una manera más discreta, menos prominente. ¿Cómo qué? Como una madre que vive en otra ciudad, que aparece ocasionalmente para las fiestas familiares importantes, pero que no está involucrada en las decisiones importantes de mi vida. Esa conversación me confirmó todo lo que había comenzado a sospechar. Daniel no solo había sido comprado por la familia Villalobos, había aceptado voluntariamente ser comprado. Había elegido conscientemente cambiar a una madre que lo amaba incondicionalmente por una familia que lo estaba usando para sus propios propósitos. Pero lo que Daniel no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo tenía mucho más poder en esa situación de lo que habían calculado. Y estaban a punto de descubrir exactamente qué significa subestimar a una mujer que ha luchado toda su vida para proteger a su familia. ¿Has descubierto alguna vez un secreto tan grande que no solo explicaba todo lo que había estado confundiéndote, sino que además te daba un poder que jamás supiste que tenías? Durante las semanas siguientes a mi devastadora conversación telefónica con Daniel, decidí hacer algo que jamás había hecho en mi vida: investigar a fondo a la familia que había comprado a mi hijo y descubrir exactamente qué tipo de personas eran realmente. Lo que descubrí me horrorizó, me enfureció, y finalmente me dio las herramientas que necesitaba para recuperar a mi hijo y enseñarle a toda esa familia una lección que jamás olvidarían. Mi investigación comenzó en el hospital, donde tenía acceso a bases de datos médicas y conexiones con personas que trabajaban en diferentes sectores de la ciudad. Mi primera pista vino de la doctora Ramírez, quien había atendido a varios miembros de la familia Villalobos durante los años. Beatriz, me dijo después de que le expliqué discretamente mi situación, si vas a involucrarte con esa familia, hay algunas cosas que deberías saber. Roberto Villalobos tiene un historial médico complicado. ¿Qué tipo de complicado? Ha sido tratado múltiples veces por adicción a las drogas y al alcohol. También ha estado en terapia psiquiátrica por tendencias violentas. Su esposa Lucía ha sido tratada por depresión severa y ha tenido varios intentos de suicidio. Mi corazón se aceleró. La familia perfecta que había convencido a Daniel de que era superior a mí tenía problemas serios de salud mental y adicciones. ¿Y hay algo más que debería saber?, pregunté. Beatriz, no debería estar diciéndote esto, pero creo que necesitas saberlo. Camila ha estado viniendo al hospital regularmente para hacerse pruebas de embarazo. Todas han salido, negativas hasta ahora, pero la frecuencia sugiere que está tratando muy activamente de quedar embarazada. Sentí que se me revolvía el estómago. Camila estaba tratando de quedar embarazada para atrapar a Daniel de manera permanente, pero eso era solo el comienzo de mis descubrimientos. A través de una amiga que trabajaba en el sector bancario, descubrí que la constructora Villalobos estaba en serios problemas financieros. Tenían múltiples préstamos en mora. Varios proyectos de construcción habían sido suspendidos por falta de fondos y había rumores de que estaban siendo investigados por evasión fiscal. Beatriz, me explicó mi amiga bancaria, esa empresa está prácticamente en bancarrota. Han estado tomando préstamos cada vez más grandes para mantener las apariencias, pero la realidad es que están a meses de tener que declararse en quiebra. ¿Y cómo han estado manteniendo su estilo de vida? Aparentemente, han estado vendiendo propiedades personales y liquidando inversiones. Pero lo más interesante es que recientemente hicieron una consulta sobre pólizas de seguros de vida muy grandes. Eso me puso inmediatamente en alerta. Una familia en problemas financieros
investigando pólizas de seguros de vida grandes, era una combinación peligrosa. Mi siguiente descubrimiento vino a través de un contacto en el Departamento de Trabajo Social del gobierno municipal. Resulta que Roberto Villalobos había sido investigado múltiples veces por abuso doméstico, pero su dinero y conexiones habían evitado que los casos prosperaran. Es un patrón típico, me explicó la trabajadora social. Usa su poder económico y sus conexiones para silenciar a las víctimas. Su esposa ha estado en refugios para mujeres maltratadas al menos 3 veces en los últimos 10 años. Pero el descubrimiento más devastador vino cuando decidí contratar a un investigador privado para que me diera un informe completo sobre la familia Villalobos. Lo que encontró superó mis peores temores. Señora Herrera, me dijo el investigador durante nuestra reunión en su oficina, esta familia está involucrada en actividades mucho más serias de lo que pensé inicialmente. ¿Qué tipo de actividades? Roberto Villalobos está siendo investigado por lavado de dinero a través de sus proyectos de construcción. Aparentemente, ha estado usando su empresa para limpiar dinero del narcotráfico. Sentí que el mundo se detenía. La familia que había convencido a mi hijo de que era respetable y exitosa estaba involucrada con narcotraficantes. Hay más, continuó el investigador. Camila Villalobos tiene antecedentes penales por fraude y falsificación de documentos. También hemos descubierto que ha estado usando drogas regularmente, específicamente cocaína. ¿Y sus padres saben esto? No solo lo saben, sino que han estado encubriéndola durante años. Han pagado para silenciar víctimas de sus estafas y han usado sus conexiones para evitar que sea arrestada. ¿Qué más encontraron? Lo más perturbador es que hemos identificado un patrón en el comportamiento de esta familia. Durante los últimos 10 años han estado identificando jóvenes prometedores de familias humildes, adoptándolos financieramente y después usándolos para sus propios propósitos. ¿Qué tipo de propósitos? En algunos casos los han usado como testaferros para ocultar activos durante investigaciones. En otros casos, los han usado para acceder a información confidencial de sus lugares de trabajo. Y en al menos 2 casos previos, han arreglado matrimonios entre estos jóvenes y Camila o con otros miembros de familias asociadas para consolidar alianzas criminales. ¿Daniel es parte de un patrón? Daniel parece ser el candidato más prometedor que han encontrado hasta ahora. Su carrera en ingeniería, su acceso potencial a contratos de construcción gubernamentales y su falta de familia influyente lo hacen perfecto para sus necesidades. ¿Y qué pasa conmigo en este plan? Usted representa un riesgo para ellos. Una madre amorosa y observadora que podría hacer preguntas inconvenientes o interferir con sus planes. Por eso han estado trabajando tan sistemáticamente para separar a Daniel de usted. En ese momento, todo encajó perfectamente. No había sido casualidad que Daniel hubiera conocido a Camila. No había sido casualidad que esa familia hubiera mostrado interés inmediato en él. No había sido casualidad que hubieran comenzado a financiar su estilo de vida casi inmediatamente. Habían estado cazando a mi hijo desde el principio, y yo había sido tan ingenua que no me había dado cuenta de lo que estaba pasando hasta que era casi demasiado tarde. Pero el investigador había descubierto algo más, algo que cambiaría completamente el balance de poder en esta situación. Señora Herrera, me dijo, hay algo más que necesita saber, algo sobre su propia situación que podría cambiar todo. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerda que me pidió que investigara también los antecedentes del Gran Salón Real, donde se realizó la fiesta de graduación de su hijo? Sí. Resulta que ese salón tiene una historia muy interesante. Fue construido hace 15 años con dinero que ahora se sospecha que provenía del narcotráfico. Ha cambiado de dueños múltiples veces, siempre bajo circunstancias sospechosas. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Según mis investigaciones, el actual propietario del salón es una empresa fantasma que está siendo investigada por la DEA como parte de una operación más grande contra el lavado de dinero. ¿Una empresa fantasma? Sí, pero lo que es interesante es que esa empresa fantasma
está registrada bajo el nombre de alguien que probablemente no tiene idea de que es propietaria de una de las propiedades más caras de Guadalajara. El investigador me entregó un documento que cambiaría mi vida para siempre. Señora Herrera, me dijo con una sonrisa, según los registros legales, usted es la propietaria legal del Gran Salón Real. No podía creer lo que estaba leyendo. Los documentos mostraban claramente que alguien había usado mi identidad para registrar la propiedad del salón, probablemente como parte de un esquema de lavado de dinero. ¿Cómo es esto posible? Alguien robó su identidad hace varios años y la usó para crear una empresa fantasma. Legalmente, usted es la propietaria de una propiedad que vale aproximadamente 50 millones de pesos. Era increíble. La familia que había humillado a Daniel manteniéndome afuera bajo la lluvia había estado celebrando en un salón que legalmente me pertenecía. Pero más importante aún, ahora tenía el poder y los recursos para rescatar a mi hijo de las garras de esta familia criminal y enseñarles una lección que jamás olvidarían. ¿Has tenido alguna vez la oportunidad de confrontar a las personas que trataron de destruir tu vida, armado con información que ellos nunca soñaron que podrías obtener? Después de semanas de investigación y de descubrir que legalmente era propietaria del salón donde Daniel había celebrado su graduación sin invitarme, decidí que había llegado el momento de enfrentar directamente a la familia Villalobos y rescatar a mi hijo de sus garras. Pero no iba a hacerlo sola, y no iba a hacerlo sin preparación. Contraté al mejor abogado especialista en crimen organizado de Guadalajara. Contacté a las autoridades federales con toda la información que había recopilado sobre la familia Villalobos y, más importante aún, planeé una confrontación que expondría públicamente a esta familia criminal y le daría a Daniel la oportunidad de ver exactamente en qué tipo de gente había depositado su confianza. El momento llegó un sábado por la noche, exactamente un mes después de haber sido humillada bajo la lluvia. Había descubierto que los Villalobos estaban organizando otra fiesta en mi salón, esta vez para celebrar el compromiso oficial entre Daniel y Camila. Una vez más, no había sido invitada. Una vez más, mi hijo había elegido excluirme del momento más importante de su vida. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Llegué al Gran Salón Real a las 9 de la noche, acompañada por mi abogado, el licenciado García, 2 agentes federales vestidos de civil, un reportero del periódico local y mi hermana Teresa, quien había viajado desde la Ciudad de México para apoyarme cuando le conté toda la situación. Esta vez, cuando me acerqué a la entrada principal, no llegué como una madre humilde pidiendo permiso para ver a su hijo. Llegué como la propietaria legal del establecimiento, con documentos oficiales que lo comprobaban y con autoridades federales que respaldaban mi presencia. El mismo guardia de seguridad que me había humillado un mes antes me reconoció inmediatamente, y su expresión cambió de autoridad a confusión cuando vio que llegaba acompañada por tantas personas oficiales. «Señora», me dijo nerviosamente, «¿puedo ayudarla en algo?» «Sí», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Soy Beatriz Herrera, la propietaria legal de este establecimiento, y vengo a inspeccionar las condiciones en las que se está realizando este evento». Le entregué los documentos legales que comprobaban mi propiedad del salón. El guardia los revisó con ojos cada vez más grandes, claramente sin saber qué hacer. «Señora, yo necesito llamar a mi supervisor». «Perfecto», le respondí. «Mientras tanto, voy a entrar a ejercer mis derechos como propietaria». Caminé directamente hacia las puertas principales, seguida por mi equipo de apoyo. Adentro, encontré exactamente lo que esperaba. Una fiesta lujosa con aproximadamente 200 invitados, decoraciones elaboradas, una orquesta en vivo y mesas llenas de comida y bebidas caras. En el centro de todo, Daniel y Camila estaban bailando, rodeados por familiares y amigos que los felicitaban por su compromiso. Daniel llevaba otro smoking caro que sabía que no podía permitirse, y Camila lucía un anillo de compromiso que claramente costaba más que lo que yo ganaba en un año. Cuando entramos al salón, la música se detuvo gradualmente mientras los invitados notaban nuestra presencia inesperada. Daniel
Me vio desde la pista de baile y su expresión cambió inmediatamente de alegría a pánico. Me dirigí directamente al centro del salón, donde el DJ tenía un micrófono. Sin pedir permiso, tomé el micrófono y me dirigí a toda la audiencia. «Buenas noches, señoras y señores», comencé con voz clara y firme. «Mi nombre es Beatriz Herrera y soy la madre del novio, Daniel». Los murmullos se extendieron por todo el salón. Claramente, muchos de los invitados no sabían que Daniel tenía una madre, o habían sido deliberadamente mantenidos en la ignorancia sobre mi existencia. «También soy», continué, «la propietaria legal de este establecimiento donde se está celebrando esta fiesta». El silencio que siguió fue absoluto. Roberto Villalobos se acercó rápidamente, con el rostro rojo de indignación. «¡Esto es ridículo!», gritó. «Esta mujer está perturbando un evento privado. Llamen a la policía». «Ya están aquí», respondí, señalando a los agentes federales que me acompañaban. «Y están muy interesados en hablar con usted, señor Villalobos». Fue entonces cuando saqué todos los documentos que había recopilado durante mi investigación. «Señoras y señores», anuncié, «esta noche no solo estamos celebrando el compromiso de Daniel y Camila, también estamos celebrando la exposición de una familia que ha estado involucrada en lavado de dinero, narcotráfico y la manipulación sistemática de jóvenes vulnerables». Los gritos de indignación y shock se extendieron por todo el salón. Daniel se había acercado y me miraba con una mezcla de horror y confusión. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», me susurró. «Estoy salvándote», le respondí. «Estoy salvándote de una familia que te ha estado usando como peón en sus actividades criminales». Roberto Villalobos intentó arrebatarme el micrófono, pero los agentes federales lo detuvieron inmediatamente. «Señor Villalobos», le dijo uno de los agentes mostrando su identificación, «tiene derecho a permanecer en silencio. Está bajo arresto por lavado de dinero, asociación con el narcotráfico y fraude fiscal». El caos estalló en el salón. Algunos invitados comenzaron a correr hacia las salidas, otros sacaron sus teléfonos para grabar y Camila comenzó a gritar histéricamente. «¡Esto es una mentira!», gritaba. «Mi familia es respetable. Esta mujer está inventando todo por celos». «¿Celos?», le respondí, acercándome a ella con los documentos en la mano. «¿Celos de una familia que está a punto de ser arrestada por actividades criminales? ¿Celos de una mujer que ha estado usando drogas y falsificando documentos durante años?». Camila se puso pálida cuando se dio cuenta de que tenía información específica sobre sus actividades ilegales. Me volví hacia Daniel, que estaba parado en el centro del caos, con una expresión de completa confusión. «Daniel», le dije suavemente, «durante un mes me preguntaste por qué no podías simplemente aceptar que habías encontrado una familia mejor. Te pregunto ahora, ¿realmente crees que una familia de criminales es mejor que una madre que te ama incondicionalmente?». «Mamá, yo no sabía», comenzó. «¿No sabías qué? ¿No sabías que Roberto Villalobos ha estado lavando dinero del narcotráfico? ¿No sabías que Camila ha estado usando tu relación para acceder a información sobre contratos gubernamentales? ¿No sabías que toda esta familia te ha estado usando como una herramienta para sus actividades criminales?». Daniel miró a su alrededor, viendo a los agentes federales esposando a Roberto, viendo a Lucía siendo interrogada por otros oficiales, viendo a Camila siendo documentada como parte de la investigación. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «¿todo esto es verdad?». «Todo es verdad, mi amor. Y si no hubiera investigado, si hubiera aceptado simplemente ser excluida de tu vida, habrías terminado como cómplice involuntario de sus crímenes». Camila se acercó a Daniel desesperadamente. «Daniel, no les creas. Mi familia puede explicar todo. Podemos salir del país, podemos empezar una nueva vida juntos». Pero Daniel la miró como si la estuviera viendo por primera vez. «¿Salir del país? ¿De qué estás hablando, Camila?». «Daniel», le dije, «ella está hablando de huir de la justicia. Está hablando de convertirte en un fugitivo internacional». En ese momento, uno de los agentes federales se acercó a Daniel. «Señor Herrera», le dijo,
Necesitamos que venga con nosotros para hacer algunas preguntas. No está bajo arresto, pero necesitamos entender el nivel de su involucramiento con las actividades de esta familia. Daniel me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿puedes venir conmigo?» «Por supuesto, mi amor», le respondí, tomando su mano. «Siempre voy a estar aquí para ti». Mientras salíamos del salón, Daniel se volvió para mirar una última vez a Camila, que estaba siendo interrogada por los agentes. «Mamá», me dijo, «¿cómo pude ser tan ciego?» «Porque eres joven, y porque ellos son muy buenos en lo que hacen», le respondí. «Pero lo importante es que ahora tienes la oportunidad de elegir el camino correcto». «¿Me perdonas?», me preguntó. «¿Puedes perdonar todo lo que te hice?» «Mi amor», le dije, abrazándolo mientras caminábamos hacia el auto de los agentes federales. «Eres mi hijo. No hay nada que tengas que hacer para ganar mi perdón. Solo necesitas decidir quién quieres ser de aquí en adelante». Esa noche, en lugar de ser la madre excluida esperando afuera bajo la lluvia, me convertí en la madre que salvó a su hijo de una vida de crimen y corrupción. Y Daniel aprendió la lección más importante de su vida: que el amor verdadero no se compra, ni se vende, y que la familia real es la que está contigo en los momentos más difíciles. ¿Has experimentado alguna vez la sensación agridulce de recuperar algo precioso que creías perdido para siempre, solo para darte cuenta de que tanto tú como esa cosa preciada han cambiado irrevocablemente en el proceso? Los meses siguientes, a la noche en que expuse a la familia Villalobos, fueron los más difíciles y, paradójicamente, los más esperanzadores de mi vida. Daniel había regresado a casa, pero ambos tuvimos que aprender a reconstruir una relación que había sido profundamente dañada por la manipulación, la traición y años de decisiones equivocadas. Los primeros días después de la confrontación, en el salón fueron un torbellino de actividad legal y mediática. El arresto de la familia Villalobos se convirtió en el escándalo más grande de Guadalajara en años, y Daniel se encontró en el centro de una investigación federal que examinaría cada aspecto de su relación con ellos. Durante 2 semanas, Daniel tuvo que reportarse diariamente a las autoridades federales mientras ellos determinaban el nivel de su involucramiento en las actividades criminales de la familia. Yo lo acompañé a cada una de esas citas, sentándome en las salas de espera del edificio federal, recordando constantemente que sin importar lo que había pasado entre nosotros, él seguía siendo mi hijo y yo seguía siendo su madre. «Mamá», me dijo una tarde después de otro día largo de interrogatorios, «no entiendo cómo pude ser tan estúpido. Las señales estaban ahí todo el tiempo». Estábamos sentados en mi pequeña sala, el mismo lugar donde habíamos tenido miles de conversaciones a lo largo de los años, pero ahora se sentía diferente. Había una tensión entre nosotros, una formalidad que nunca había existido antes. «Daniel», le respondí, «no fuiste estúpido. Fuiste manipulado por profesionales. Esa familia ha estado perfeccionando estas técnicas durante años. Pero debería haber visto lo que me estaban haciendo. Debería haber visto lo que te estaban haciendo a ti. ¿Y qué exactamente crees que me estaban haciendo?» Daniel tardó un momento en responder, como si estuviera organizando pensamientos que había estado evitando enfrentar. «Te estaban borrando de mi vida sistemáticamente. Me estaban convenciendo de que eras un obstáculo para mi futuro en lugar de la razón por la que tenía un futuro». Sus palabras me dolieron, pero también me dieron esperanza. Al menos ahora podía ver lo que había pasado. «Daniel», le dije, «necesito que entiendas algo. Lo que me duele no es solo que me hayas excluido de momentos importantes. Lo que me duele es que llegaste a creer que yo era algo de lo que tenías que avergonzarte». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Mamá, nunca me avergoncé de ti, pero ellos eran muy convincentes. Me hicieron sentir que si realmente quería tener éxito en la vida, tenía que evolucionar más allá de mis orígenes». «¿Y ahora qué piensas sobre esa filosofía?» «Ahora pienso que es la cosa más tóxica y destructiva que jamás me hayan enseñado». Durante las siguientes semanas comenzamos lentamente el proceso,
de reconstruir nuestra relación. Daniel se mudó de regreso a mi casa, no por necesidad financiera, sino porque ambos reconocimos que necesitábamos tiempo para sanar juntos. Una de las cosas más difíciles fue ver cómo Daniel lidiaba con la realidad de haber perdido todo lo que pensaba que había ganado durante los últimos 2 años. El departamento elegante, el automóvil caro, la ropa de diseñador, las conexiones sociales, incluso el trabajo que Roberto le había prometido. Todo había desaparecido de la noche a la mañana. Me siento como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona durante 2 años, me confesó una noche. Como si Daniel Herrera hubiera desaparecido y hubiera sido reemplazado por esta versión artificial de mí mismo. ¿Y cómo se siente estar de vuelta como Daniel Herrera? Se siente aterrador, admitió, pero también se siente real. Por primera vez en mucho tiempo me siento como yo mismo. La investigación federal eventualmente concluyó que Daniel había sido una víctima de manipulación en lugar de un cómplice consciente. Los Villalobos fueron condenados a múltiples años de prisión por lavado de dinero, narcotráfico y una variedad de otros cargos. Camila, quien había intentado involucrar a Daniel en un plan para huir del país, recibió una sentencia adicional por obstrucción de la justicia. Pero para mí, la verdadera victoria no fue la justicia legal. Fue la conversación que Daniel y yo tuvimos 3 meses después de la confrontación, cuando finalmente pudo articular completamente lo que había aprendido de toda la experiencia. «Mamá», me dijo, «quiero disculparme no solo por lo que hice, sino por la persona en la que me convertí. Durante 2 años me convertí en alguien que valoraba las cosas equivocadas, que trataba a las personas como objetos, que estaba dispuesto a traicionar a la única persona que realmente me amaba por la promesa de una vida más fácil. ¿Y qué persona quieres ser ahora? Quiero ser el hombre que tú criaste. Quiero ser alguien que valora el trabajo duro, la honestidad y la lealtad familiar. Quiero ser alguien de quien puedas estar orgullosa». «Daniel», le dije, «siempre. He estado orgullosa de ti. Incluso cuando tomaste decisiones que me lastimaron, seguía siendo tu madre y seguía amándote. ¿Pero puedes estar orgullosa de quién soy ahora? Estoy orgullosa del coraje que te tomó reconocer tus errores. Estoy orgullosa de la humildad que estás mostrando al reconstruir tu vida desde principios correctos. Y estoy orgullosa de que hayas elegido regresar a tu familia real en lugar de huir de la realidad». Con el paso de los meses, Daniel comenzó a reconstruir su vida profesional, pero esta vez sobre bases sólidas. Consiguió un trabajo como ingeniero junior en una empresa de construcción respetable, comenzando desde abajo y ganándose cada promoción a través de trabajo duro. Era un trabajo que pagaba mucho menos que lo que Roberto le había prometido, pero era honesto y le daba una sensación de logro genuino. También comenzó a hacer algo que no había hecho en años: pasar tiempo de calidad conmigo sin avergonzarse de nuestras tradiciones familiares o de nuestra situación económica. «Mamá», me dijo un domingo por la mañana mientras desayunábamos juntos, «¿sabes qué es lo que más extrañé durante esos 2 años?» «¿Qué, mi amor?» «Esto, sentarme contigo en la mesa de la cocina, comer chilaquiles que tú hiciste, hablar de cosas reales sin pretender ser alguien que no soy. ¿Y sabes qué es lo que más extrañé yo? ¿Qué? Tener un hijo que no se avergonzaba de decir que me amaba». Ese día, Daniel hizo algo que no había hecho en más de 2 años. Me dijo, «Te amo, mamá», sin que sonara forzado o obligatorio. 1 año después de la confrontación en el salón, Daniel organizó una pequeña celebración para conmemorar el aniversario de su graduación universitaria. Esta vez, la fiesta fue en nuestra casa modesta, con comida casera, música de mariachi, local, y invitados que eran verdaderos amigos, en lugar de conexiones sociales calculadas. «Mamá», me dijo esa noche mientras limpiábamos los platos juntos, «quiero agradecerte por no rendirte conmigo. Quiero agradecerte por luchar por mí, incluso cuando yo no estaba luchando por nuestra relación. Daniel, eres mi hijo. Luchar por ti no fue una elección, fue un instinto. ¿Y me perdonas completamente?
¿Puedes mirarme sin recordar el dolor que te causé? Mi amor, le dije, abrazándolo en esa pequeña cocina donde había lavado miles de platos a lo largo de los años, el perdón no significa olvidar lo que pasó. Significa elegir amar a pesar de lo que pasó. Y yo elijo amarte todos los días. 2 años después, Daniel se casó en una ceremonia pequeña e íntima en el 1900 jardín de nuestra casa. Su esposa, Ana, era una ingeniera como él que había conocido en el trabajo, una mujer inteligente e independiente que lo amaba por quien era realmente, no por las conexiones que podía proporcionarle. Durante la ceremonia, Daniel me pidió que caminara con él hacia el altar. «Mamá», me dijo, «tú eres la única persona que merece entregarme a mi nueva familia». Esa noche, mientras bailábamos juntos en el jardín de la casa donde lo había criado, Daniel me susurró al oído: «Gracias por salvarme, mamá. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no se compra ni se vende». «Gracias a ti», le respondí, «por recordarme que vale la pena luchar por las personas que amas, sin importar cuánto tiempo tome o cuánto duela en el proceso». El gran salón real, que técnicamente seguía siendo mi propiedad debido a la identidad robada, fue vendido y los fondos fueron utilizados para crear una fundación que ayuda a jóvenes de familias humildes a obtener educación universitaria sin tener que comprometer sus valores o separarse de sus familias. Y aunque nunca olvidaré la noche que me dejaron esperando afuera bajo la lluvia, ahora la recuerdo no como una humillación, sino como el momento en que tomé la decisión de luchar por mi hijo y por nuestra familia. Fue la noche que me enseñó que el amor verdadero a veces requiere coraje, determinación y la voluntad de enfrentar verdades dolorosas para proteger a las personas que más importan. Al final, la lluvia que me empapó esa noche se convirtió en el agua que regó el crecimiento de una relación familiar más fuerte, más honesta y más valiosa que cualquier conexión social superficial que el dinero pudiera comprar.